Pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Buenas noches. Me encuentro en el estudio con el señor Luis Di Santo. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Episodio número 6 de esta temporada. Y también en el estudio me encuentro con nuestro entrevistado de hoy, el señor Jorge Pinedo. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Argentina. La entrevista de hoy va a ser toda una presentación, así que luego lo voy a presentar muy sintéticamente porque necesitamos toda la entrevista para presentar a nuestro entrevistado de hoy. Ya se van a dar cuenta. Ha tenido hasta el momento, y no sabemos de aquí en más qué otras cosas podrá transitar, una vida muy interesante. En la segunda parte del programa también hoy va a estar Germán Armando desde Rosario, en el Rincón de los Libreros, que nos va a hablar de una nueva editorial rosarina, a la que le damos la bienvenida, la editorial Punto Final, ¿no? Muy importante el trabajo que están haciendo Javier del Ponte y Juan Camardela desde Punto Final. Para decirles un solo adelanto, en un año ya han sumado más de 10 títulos. Germán nos va a deleitar con una entrevista que le hizo a Javier del Ponte. Y también vamos a tener hoy la sala de cine, ¿no? Con Hugo Boskin, ¿no? Donde, vamos a conversar sobre dos películas de antología, ¿no? La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick de 1971 y El Ángel de Luis Ortega del 2018. Aquellos que quieran enviarnos comentarios, preguntas, expresar sus opiniones, ¿no? Pueden hacerlo por WhatsApp, al WhatsApp de la RZ, que es 11-2262-7728, y también lo van a poder hacer en el chat del canal de YouTube. Vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta volvemos con la hora de entrevistas. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Estábamos escuchando la canción Héroes de Malvinas de Ciro y los Persas, que nos va a servir como introducción a una nueva crónica nómada, en este caso a cargo de nuestro compañero Luis Di Santo. Sí, buenas noches. Les cuento algo que tiene que ver con mis vacaciones, ¿no? Unas vacaciones atípicas. Buscando dónde ir, el año pasado nos encontramos con una nota sobre un crucero que iba bordeando la costa del Atlántico Sur, llegaba a las zonas de la Antártida y también a Malvinas. Bueno, eso fue como un imán. Hicimos los trámites habituales, nos provimos de la información correspondiente, pero para Malvinas había algo que nos llamaba, que era ir al cementerio, ¿no? Era algo que desde el primer día dijimos, queremos ir a ese lugar. Bueno, primericios en un crucero, impresionante por su porte, por su estructura externa e interna, todo dispuesto y promovido por el disfrute y el consumo, sobre todo el consumo, y yo me resbalé, caí los primeros días, ¿no? Sobre todo en lo gastronómico. Luego me recompuse y pude, en vez de hacer vida de crucero, hacer mi vida en el crucero, que incluía la lectura, que incluía la contemplación del paisaje, que incluía el gym, ¿no? Incluso ahí en el gym encontré una dama china que hacía unos bellísimos movimientos de Tai Chi Chuan, abriendo de vez en cuando un abanico. O sea, una escena hermosísima que me encontré en ese lugar.
con un teatro también digno de la calle Corrientes, con espectáculos todas las noches, ¿no? Casi 2.000 pasajeros, casi 1.400 tripulantes, pasajeros de 70 países. Estamos en un Babel todo el tiempo con predominio del inglés. 70 nacionalidades eran las que se suponía que estaban en el barco. Punta Arenas, que era un lugar del crucero, y Malvinas, eran lugares donde se tenía que descender con pequeñas lanchas. Cuando llegamos a Punta Arenas no pudimos hacerlo, porque había unos vientos huracanados. Entonces, ya ahí fue el primer aviso de que la cosa no iba a ser tan fácil, y se empezó a rumorear que lo mismo podía suceder con las Malvinas. Había una tormenta a 500 kilómetros, el crucero había hecho con 5 viajes, 2 veces pudo llegar, 2 veces no, y era el desempate. Así que vamos a ver qué pasaba. Mientras, como entenderán ahora, estoy un poco demorado con los clásicos, terminaba de leer el Drácula de Bram Stoker, iba avanzando en el Aleph de Borges, que me los debía, ¿sí? Me cruzo con el capitán, un alto croata de apellido y nombre italiano, y en mi medio inglés le pregunto, aparte de saludarlo, si vamos a llegar a Malvinas. Y me dice con cierta seguridad y con cierta cancha que sí. Le creí bastante, pero no le creí del todo. Pasamos por la Shetland del Sur y la isla Elephant, territorio antártico ya. Muchos glaciares, ballenas finas que iban pasando. En la Elephant es una isla donde estuvieron varados parte de los marinos del Endurance, que comandaba Eccleston y quedó varado entre los hilos en 1915. Estuvieron ahí varios meses hasta que los rescataron. Entonces nos acercábamos a Malvinas. No sabíamos bien qué iba a pasar hasta el momento justo de llegar. Finalmente, en un día con cielo despejado y una temperatura más que templada, llegamos a Puerto Stanley, Puerto Argentino. Las emociones encontradas nos hicieron llegar con la sensibilidad a flor de piel, casi les diría con una lágrima que se iba asomando. No sabíamos cómo llegar al cementerio, dado que no estaba como posibilidad de excursión, no aparecía, como tantas otras. Y cuando íbamos descendiendo vimos a alguien con un cartel que decía en español Cementerio Argentino. Nos acercamos, conversamos con esta persona que era un chileno que vivía en las islas hace 20 años, cuyo nombre es Antoine, un nombre francés, y nos dijo, bueno, espera otra gente que no vino. Si ustedes quieren ir, este es el momento porque tenemos 1h30, 2 horas de ida. Bueno, en una Land Rover, Betty y yo, Betty es mi mujer, y Antoine, hicimos ese viaje, que era ir al otro extremo de la isla, ¿sí? Porque el cementerio está en Pradera de Ganso. Pasamos por estancias, por la gran base militar de Malvinas, hay 6 en total, nos enteramos, por lugares donde se peleó en la guerra, conversando sobre la vida en las islas, cómo funciona el internet, cuánto cuestan los alquileres, el por qué los gurkhas pelean para los ingleses, que era parte de mi curiosidad, dado que los gurkhas son de Nepal, y algunas anécdotas ominosas que nos contó Antoine del momento de la rendición por parte de ciertos oficiales argentinos. También hablamos de la depresión y el insomnio que aqueja a Antoine desde hace años y les dimos algunas sugerencias más allá del tratamiento psicofarmacológico que estaba tomando. Bueno, llegamos al pequeño cementerio, muy pequeño, está cercado, y cerca de este lugar Pradera de Ganso. ¿Por qué están ahí? Porque cuando los ingleses les dijeron a los oficiales argentinos qué iban a hacer con los cadáveres y se los llevaban, la oficialidad decidió dejarlos ahí, que queden enterrados en ese lugar donde tuvo lugar una de las batallas más feroces de la guerra, casi cuerpo a cuerpo. Ingresar a ese lugar
es raro, porque por un lado es un lugar conocido, en el sentido que uno lo ha visto en fotos, en filmaciones, y también te das cuenta que es un lugar venerado, ¿no? Con una extraña sensación de no creer del todo que uno está allí. Muchas tumbas que nosotros vimos en este viaje han sido identificadas gracias al excelente trabajo de nuestro querido y respetado equipo argentino de antropología forense, que lo hizo hace 5 o 6 años atrás. Antes de viajar, pensé que quería dejar una especie de homenaje personal, si podíamos llegar al cementerio, si podíamos llegar a las Malvinas. Entonces, en un momento que quizás exageradamente llamo como una epifanía, pensé que lo mejor era utilizar la canción Muchachos del Mundial, donde en el primer párrafo, en esa canción, dice: en Argentina nací, tierra del Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré. Entonces, bueno, hice una fotocopia de la canción, le sumé un billete de 50 pesos, donde está las islas, lo plastifiqué, le pedí que haga un orificio y con un cordel lo llevé con la esperanza de colgarlo en algún lugar. Bueno, lo hice en una tumba que estaba sin identificar, ¿sí? Como decía Kipling, la tumba de un soldado que es solo conocido por Dios, ¿no? Quién sabe por qué, ¿no? Lo que uno puede decir, más allá de cualquier consideración de carácter intelectual, y me corro absolutamente de ellas, es que en uno de esos momentos no tan frecuentes de la vida, a pesar de que creamos que son muy frecuentes, donde se intersectan de manera virtuosa el corazón y la cabeza, grabé un pequeño video de 1 minuto con 22 segundos, que luego compartí con todos aquellos que pensé que podían apreciarlo. Creo que vos lo recibiste, ¿no? Uh-huh. Las respuestas fueron variadas pero emotivas. Leí antes de viajar por ahí que los soldados argentinos no están enterrados allí, sino sembrados. ¿Será así? No lo sé. Sí puedo decirles y transmitirles que luego de ese momento sentí al mismo tiempo tanto un vacío como una tranquilidad que me es muy difícil explicar. Gracias, Luis. Es realmente emocionante escucharte. Jorge, querido Jorge, nuestro invitado de hoy, periodista, antropólogo, psicoanalista, crítico literario, agente de inteligencia, pero de los buenos. Bueno, hoy vamos a conocer un poco todas estas facetas, ¿no?, que ha tenido, y que cada vez que hablo con él me encuentro con una faceta nueva, ¿no? Así que empecemos por vos, periodista en la época de oro del periodismo, ¿no? ¿Nos podés contar un poco? Bueno, una de las tantas épocas de oro que tuvo este periodismo, tal vez fue una de las últimas. Estoy hablando de comienzos de los 70. En aquel entonces yo había ingresado en la venerable Facultad de Filosofía y Letras a cursar antropología, y por alguna cuestión que se arma ahí, una discusión política, había un compañero que me estaba dando vueltas y me dice: mira, trabajo la sección política de un diario nuevo. ¿Querés venir a laburar? Porque vos pescás más o menos cómo es la política universitaria y educación. Yo le dije sí, por supuesto. Y empecé a laburar en el periodismo ahí. Al mes y medio tenía mi sección, mi página. Era el diario Mayoría. Mayoría era un diario peronista. Había sido cuando era revista, donde Rodolfo Walsh publicó Operación Masacre, entre otras cosas. Bueno, de ahí yo cubría la parte de educación, lo cual era fantástico porque me pasaba
el horario de trabajo, parte en la redacción y parte en la zona de las facultades, ¿no? Donde estaba económicas, medicina, odontología, filosofía y letras, que en ese momento funcionaba donde hoy está la Plaza Jusey, donde el viejo hospital de clínicas. Y bueno, ese fue mi comienzo. Después seguí, trabajé en La Opinión. Nada menos que en La Opinión. Sí, hay cosas muy graciosas que pasaron en ese trayecto. Conocí gente maravillosa, grandes maestros, gente muy culta y gente muy solidaria. Yo era como de los más borregos de la redacción, pero había mucha solidaridad, te gastaban un poco. El primer día que yo entro a la redacción se usaban las Lexington 80, ¿no? Esas máquinas de escribir grandes, pesadas. Entonces el jefe de redacción me da para que transforme el lenguaje periodístico un cable, yo bajo la máquina, enhebro el papel y yo no sabía escribir a máquina. O sea, escribía en mi casa a máquina con 2 dedos. Y en ese momento, bueno, con la mayor cara de piedra, después la utilicé para otras cosas, empecé tac, 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 de a una, y en el momento que empiezo veo que está todo el mundo mirándome. Se hace un silencio, siempre hay ruido en las redacciones, ruido de máquina de escribir, bullicio, ¿no? Me están mirando todo, empiezo con mayor entereza posible, tac, 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 y al rato se recompone el bullicio y bueno, pasé ese primer día. Fue fantástico. ¿Y con quiénes te cruzabas ahí en la redacción de La Opinión? De la Opinión no, eso fue mayoría. En La Opinión me crucé con Rodolfo Walsh, con Vicky Walsh, con Alejandro Horowitz, con Ernesto Shaw, qué sé yo, eran las plumas de la época. En mayoría me cruzaba con el cura Mujica, con Jaureche, con toda esa gente y también con grandes plumas. Había un requerimiento sobre la escritura muy importante. O sea, la escritura era muy, muy cuidada. En La Opinión yo me sentaba delante de Dante Panzeri, no sé si se acuerdan ustedes quién fue el filósofo del fútbol. Un día yo enhebro el papel y yo tenía en la cabeza, tenía los materiales para escribir la nota y me quedo como medio clavado y escucho una voz de atrás que dice: pibe, ¿qué te pasa? Y yo le digo: no sabe qué pasa, jefe, yo tengo la nota en la cabeza, pero no sé cómo arrancar porque tengo mucha información. Y me dice: la primera parte de la nota siempre se escribe al final, ¿no? Genial como... Porque lo que había en ese momento era como una actitud como docente de parte, digamos, de los periodistas más grandes, ¿no? Sí, pero docente no de Maestrito Ciruela, sino solidaria. Uh-huh. Cuando veían algo que uno le ponía entusiasmo, polenta... De transmisión. Sí, fundamentalmente de transmisión. Uh-huh. De transmisión solidaria. Funcionaba en la redacción, después funcionaba en la capilla. La capilla era el bar más cercano, donde se iba por una morcilla y algún choripán. Eran eufemismos para nombrar líquidos espirituosos. Y era una solidaridad que iba de un lado al otro, más allá de las edades. Por supuesto que verdugueaban, pibe, ¿no? Borrego, qué sé yo, pero eran todo muy, muy cariñoso. Ajá. Y todo ese tiempo, mientras tanto vos estudiabas antropología. Antropología en filosofía y letras, sí. Coincidió la época de gloria del periodismo con una época de gloria de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo entré muy joven, en el 72, y de repente me encontré con una cantidad de gente, de docente absolutamente espectacular. Yo estaba con unas ansias esponjosas, ¿no? Absorbía absolutamente todo lo que daba vueltas por ahí. Y bueno, aprendí lo primero de Marx con Portantiero. Filosofía lo hacía Conrado Eggersland, con quien me puse a estudiar privadamente Hegel, por ejemplo.
en una clase de antropología, el profesor dio Tótem y Tabú, a mí me partió la cabeza, qué interesante, y alguien me dijo, mira, hay un tipo ahí enfrente estaba medicina, que está dando un curso sobre Tótem y Tabú o algo por el estilo. Ah, bueno, fenómeno. Entonces fui, agarré, abrí la puerta del aula y me metí. Era Oscar Mazota. Me quedé con Oscar más de un año estudiando con él, apasionado por eso, sin el psicoanálisis como profesión en la cabeza, pero muy fascinado por la perspectiva que tenía. Entre Mazota y Levi Strauss, a mí me rompieron absolutamente la cabeza. No solamente por lo que se imponía en esa época, que las ciencias no se definían por su objeto de estudio y por su método, sino que era por el marco teórico y la epistemología que se aplicaba. Eso solo ya era para pegarse contra los ladrillos y recitar en polaco. Y bueno, eso me permitió estar en contacto con gente realmente notable. Un curso de semiología con Dorfman, Ariel Dorfman, que había publicado ¿Cómo leer el Pato Donald? Cómo leer el Pato Donald. Los altuserianos, ¿no? O sea, ahí había, por ejemplo, un marxismo muy tradicional, muy del PC. Althusser no existía, y Althusser tenía una articulación muy profunda con Freud en aquella época. Entonces ahí es cuando empezó a revolotear. Entonces estaba el periodismo por un lado, estaba la antropología como un horizonte muy posible y muy potente, y estaba, por supuesto, el compromiso político, entre una cosa y otra. Oscar Mazota era un tipo muy jugado políticamente, además. Era un tipo que en su transmisión situaba al intelectual como un hacedor de política, como una herramienta fundamental para la construcción de los modelos políticos. Bueno, y los demás ni hablar. Así que era como una cuestión de integración muy fuerte. Eso transcurrió muy felizmente, con muchas experiencias. Vivimos el 73, la primavera camporista, el 74, el 75, el deterioro, la intervención. La dictadura llegó primero a la universidad con Otalagano. El interventor en filosofía y letras era un cura que exorcizó la sede de Independencia 3065. Yo eso lo vi. Sí, yo entré en el 74. Ah. Y recuerdo haber integrado una comisión naif, absolutamente naif, no teníamos militancia política, y fuimos a ver a Silvana Rota y a Comínguez, que era el diputado del PC, para que no cierren la facultad, ¿de acuerdo? La cerraron igual. Total, ya estaba, sí. Alía Jacta, sí, ya estaba sí, ya estaba. Bueno, como yo iba a un diario peronista que suponían de derecha, me invitaron a mí, al compañero de La Nación y el de la Prensa y algunos otros más, a la ceremonia de exorcismo en latín con quebradura de velas y el saltito ese que dan vuelta, alucinante. Finalmente nos pusimos de acuerdo en no publicar eso. Había fotos de Otalagano también haciendo el saludo fascista. Sí, hacía el saludo fascista habitualmente Otalagano. Y después vino Ivanišević, que hizo su discurso en cuartetas octosilábicas. Ese tipo era más que naif, estaba más cerca de Ubú. Ubú Rey. Sí. Ajá. Pero vayamos despacio. ¿Te parece? Sí. Abriste la puerta de la Facultad de Medicina, te encontraste con Mazota. ¿Lo seguiste después? Sí, lo seguí un año y pico. Iba a un grupo de estudio, a un lugar donde había una humareda, y ahí había un grupo de estudio. Pues todo el mundo fumaba. Oscar además tomaba ginebra. Y sí, fue muy impactante. Yo creo que, por otra parte, para mí fue como desaprovechado, porque yo no tenía los elementos para saber de qué estaba hablando. Mucho tiempo después por APRECUP, pude descubrir ciertas cosas
esas que quedan grabadas y que se van encadenando. Y sobre todo lo que me llamaba la atención era la profunda diferencia con el pensamiento positivista que aún resistía dentro de la academia. Y que encuentro en la práctica actual del psicoanálisis. Por ejemplo, Oscar nunca hablaba de pacientes. Jamás, ¿no? Ahí yo entendí que el psicoanálisis no se transmite a través de lo que llaman ellos clínica, ¿no? Que se transmite de otra manera. Y que además viene de una articulación con otros modelos de pensamientos. Oscar ya en ese entonces lo llamaba estructuralismo ensanchado. Es decir, que tomaba elementos de distintas formas de pensamiento y veía las estructuras hasta descular los mecanismos internos. La imagen que él utilizaba era la del origami. Es decir, tenemos una pajarita, una grulla de origami, después tenemos un elefante de origami, después tenemos la figura más compleja que es la esfera de origami. Podemos decir una cantidad de cosas sobre estas cuestiones que aparecen a los sentidos. Pero si desarmamos cada una de estas figuras, vamos a encontrar lo mismo, vamos a encontrar papeles de colores cuadrados, con triángulos y líneas marcadas. Y no vamos a poder reconstruir nuevamente eso. Y ahí me di cuenta que el inconsciente funciona igual. Que una cosa es lo que nosotros vemos, la grulla, el elefante, la esfera, y otra cosa es cómo funciona y cómo es armado. Y que lo divertido es salir a descubrir eso. Eso lo mezclé, y Oscar también lo mezclaba con el sistema arqueológico. El sistema arqueológico que si aparece en la superficie, qué sé yo, un pastito en un desierto, entonces quiere decir que hay algo orgánico abajo. Entonces se empieza a excavar y se empiezan a encontrar según la profundidad distintas cosas y según la profundidad es más viejo. Hasta llegar a la roca madre. Pero la interpretación de ese material es subiendo de nuevo, de abajo hacia arriba. Es decir, de lo manifiesto al latente, de lo latente a lo manifiesto. O sea, el armado se hace al final, no al principio. Entonces, este es el estructuralismo. Como el consejo de Panzeri. Claro. Como el consejo de Panzeri, claro. sí. Claro, o sea, entonces se iba juntando todo eso, y yo llegaba a mi casa a la noche, me servía un vino, y miraba por el balcón y decía, Pinedo, ¿dónde estás? ¿No? Y en medio de eso, de ese ¿dónde estás?, aparece Rodolfo Walsh en tu vida, ¿no? Sí, Rodolfo aparece intensamente, aparece en dos momentos, aparece en el periodismo, en el bloque de prensa, ¿no? En el movimiento gremial, un tipo muy reconocido, ya en aquel entonces, y posteriormente yo me caso con su hija. Bien, después del tema musical vamos a hablar de la familia Pinedo. Y hablar de literatura. Y sobre todo nos encontramos en la Casa del Tigre, en la casa de la calle, en la calle del río Carapachay. Y ahí iban los amigos de Rodolfo, a comer asado, a tomar vino, whisky. ¿Quiénes eran estos amigos? Juan Gelman, Paquito, Urondo. ¿Qué amigos? Sí. Que era maravilloso hablar de literatura, se hablaba mucho más de política, pero se hablaba mucho de literatura y de las experiencias literarias. Paco había escrito recién el tema de la patria fusilada, que es el testimonio de los mártires de Trelew. Juan Gelman había hecho un disco célebre con el Tata Cedrón, aparte de los inmensos poetas que son ambos, y maravillosas plumas. La imagen que tengo es
vieron que las casas del Tigre están sobre palafitos, están elevadas, ¿no? Por las inundaciones. Y un día de lluvia, de otoño, invierno, hacía frío, entonces a Rodolfo le gustaba hacer el asado sobre la tierra. Entonces estábamos todos abajo de la casa, porque llovía, haciendo asados sentados en troncos, charlando de boludeces. Esas escenas eran fantásticas, ¿no? Una conversación en la cual estaban hablando de Rosas y yo, antropólogo, digo, ¿saben que Rosas se conoció a Darwin? Y yo había leído el diario de Darwin, bueno, y cuento esto. Y esto es una linda historia, y alguien dice, no me acuerdo cuál, es un cuento. Sí, es un cuento, yo pienso. Y Juan me dice, si no lo escribís vos, lo escribo yo. ¿No? ¿Y qué nos puedes contar de ese encuentro entre Rosas y Darwin? Ahora te parece, pero no es parte de la historia de los Pinedo, no sé si vale la pena. Ah, bien. Esperamos el cuento, ¿eh? Lo tenés que escribir. El cuento es una novela, está publicada. Ah, bien. Sí. ¿Cómo se llama? La Polaca se llama. ¿Por qué? Porque gira en torno a otro personaje, una polaca. Y bueno, ¿Vos investigaste el tema de Darwin para la novela? No, profundamente. O sea, de Darwin y de todos los naturalistas de la época. ¿Es cierto que Fitzroy casi no lo acepta a Darwin por la forma de su nariz, porque le parecía una persona no confiable? No, lo que pasa es que Darwin era un muchacho un tanto... era jovencito. Era jovencito y era aficionado a ciertos excesos. Y tenía una reputación bastante deteriorada. Entonces hubo que hacer toda una movida para subirlo. Y durante los primeros 25 días vomitó por la borda. Entonces Fitzroy lo quería bajar. Fitzroy era frenólogo, es prelombroso, ¿no? Es la forma de los cráneos. Sí, es prelombroso. Es fascinante la historia de Jimmy Button también. Sí, Jimmy Button es una historia fantástica. Otra cuestión, pero eso ya está escrita. Sí. Por varios, y a veces no tan bien. Y bueno, la historia es que Darwin no escribió El origen de las especies, Sarmiento no escribió El Facundo, Echeverría no escribió La cautiva, y son todos plagiadores. Ajá, eso es lo que dice la novela. Esa es la hipótesis general de la novela. Maravilloso. Bueno, pero vos escribiste la novela. Creo que sí. No, creo que era o un plagiador por ahí fuera. Creo que era otro Pinedo, sí. ¿no? Y bueno, y es un tema delicado, ¿no? Pero contanos un poco, hemos estado charlando el día que, digamos, que la dictadura militar se llevó a Rodolfo, que vos estuviste ahí, ¿no? Sí. No estuve donde lo mataron, pero estuviste ese día. Ese día íbamos con Lilia, Lilia Ferreira, la mujer de Rodolfo, Patricia, mi mujer de entonces, y la hijita anterior de Patricia, que tenía 3 años, y Mariano, mi hijo, que tenía 15 días, para que el abuelo conozca a su nieto varón. Íbamos en el AMI 8 a San Vicente, ¿no? Donde estaba la casa de ellos, una casa donde Rodolfo había planificado que nosotros hiciéramos una prefabricada y cultiváramos la tierra y nos retiráramos, digamos, de todos los riesgos de la militancia, hasta que aclare y poder hacer política de otra manera. Y cuando llegamos, Lilia dice, no veo el humo del asado. Nos aproximamos y la casa estaba absolutamente bombardeada, los aparatos, los artefactos del baño estaban desperdigados y había agujeros de mortero, de fuego, habían tirado con mortero. Nos subimos al auto y salimos cagando de ahí, porque pues la casa está en una calle, todo de tierra, es campo, no hay luz eléctrica, y al lado está el terraplén del tren. Nosotros creíamos que los milicos iban a salir de ahí arriba y nos iban a matar, pero bueno, zafamos. Se habían ido
un rato antes los milicos, y no habían dejado a nadie. Bueno, no, para cuidar nada, pues no habían dejado nada, se llevaron todo. Con lo cual, bueno, pasamos a una doble clandestinidad de las más absolutas, y ahí empezó otra historia, ¿no? Vos me contabas que ese mismo día Rodolfo se había tomado el tren. Rodolfo se había tomado el tren a la mañana en la estación San Vicente, y en la estación se había encontrado con el martillero que le había vendido. Rodolfo había comprado ese terreno con esa precaria casa con un documento legal, con el documento que un policía compañero le había hecho para la investigación de Operación Masacre, que él conservaba, una cédula de identidad. Entonces, el martillero dice, tengo su escritura, y le dio la escritura, que la guardó Rodolfo en el portafolio. Vino el tren y no tenía tiempo de volver a la casa, y se la llevó vino a Buenos Aires, y ahí lo agarraron, ¿no? Por eso tenían la dirección. Inmediatamente cuando encontraron la escritura fueron a allanar San Vicente, ¿no? Desastre. Y yo hice en la pequeña presentación, incluí lo de agente de inteligencia. Bueno, es hora de aclararlo. Hablanos un poco del ANCLA. No, ANCLA era la agencia noticiosa clandestina inventada por Rodolfo, y cadena informativa que se dedicaba a pasarle a los periodistas, amigos o más o menos potables, en la Argentina y en el mundo, las noticias que los diarios que hoy llamaríamos hegemónicos, los medios hegemónicos, no pasaban. Entonces la idea era, hacer los informes, recopilar la información, imprimirla en un mimeógrafo muy rudimentario, ensobrarla y mandarla por correo, o dejarla atrás del vidrio de un bar, como se estilaba en esa época. En el exterior yo me acuerdo haberle mandado cartas a García Márquez, a Cortázar, que fueron impulsores muy importantes de la información. Vos recién hablabas de algo que me llamó la atención y te quería preguntar. Doble clandestinidad. Dijiste doble. Sí. Yo estaba clandestino desde antes. Yo trabajaba en La Opinión. Un día me llama Vicky Walsh y me dice, mira, cayó fulana de tal, Barbarella, Anita Tzbarban, que después fue esposa de Radiche, uno de los genocidas de la ESMA, y está cantando y conoce tu casa. Entonces, levanté las cosas y tómatelas ya. Agarré mis cosas y le dije, ahí, ni carta de renuncia, me fui. Ya, enseguida los compañeros de La Opinión se enteraron que pasaba. Y ahí me fui, y ahí pasé a la clandestinidad, porque 3 días después allanaron el departamento donde yo vivía. Todo esto fue después, digamos. Vicky vivía, Vicky la matan en septiembre, y a Rodolfo en marzo. O sea, Vicky en septiembre de 76, Rodolfo 25 de marzo de 77. Así que esto sería julio, agosto. Fue por aquí cerca, ¿no? ¿Qué cosa? Lo de Rodolfo, aquí en Entre Ríos. Entre Ríos, sí, y San Juan. Y San Juan, sí. Uh-huh. Sí, ese era el asunto. Y bueno, ya había huido de los lugares que solía frecuentar, la facultad estaba cerrada, interrumpir todo eso. Y bueno, después de estar con la cabeza dentro del agujero durante bastante tiempo, empecé a circular tímidamente. Me refugié en mi clase de origen y puse una escuela de yachting. Le enseñaba a navegar a la gente. Uh-huh. Antes de ir a eso, que te quiero preguntar también sobre eso, contanos un poco cómo era esta estructura de ANCLA, ¿no? Porque vos tenías como una doble estructura ANCLA, ¿no? Bueno, era la estructura de los servicios de informaciones de cualquier organización. O sea, una estructura que brinda la información para afuera, tipo estructura periodística, de lo que sería una agencia como Prensa Latina La Cubana o TELAM, y para adentro la información que puede interesarle a una organización política. Entonces se funcionaba para afuera
para adentro, o solo para afuera, o solo para adentro, o para ambos. Yo me contacto ahí porque yo era parte de una agrupación de periodistas, ¿no? Una agrupación gremial. Cuando trabajaba era delegado, qué sé yo, y ahí me integro a esa tarea. O sea que tenía una parte, digamos, de actividad periodística y de difusión y una parte de inteligencia, ¿no? Sí, sí, la información es información siempre. El asunto es lo que se hace con eso. Si nosotros vemos, por ejemplo, Operación Masacre, que tiene una extraordinaria investigación, si dividimos la información entre la información que se toma de la que circula en los medios abiertos y la información que recaba el periodista, Operación Masacre tiene mucha información propia no recabada en los medios, es ínfima la proporción. Si analizamos la carta abierta a la Junta Militar, el 70 u 80% es la información que surge, que se puede deducir de los medios informativos. Esto es muy interesante, ¿no? Es decir, para nosotros sería como el síntoma, ¿no? Seguimos el síntoma, eso que está ahí, simplemente hay que verlo, hay que escucharlo. Es decir, la obra cúspide para mí de Rodolfo, que es la carta abierta a la Junta Militar, la mayoría de la información es de los medios abiertos. Y bueno, y Rodolfo nos enseñó a leer ahí. Yo creo que nos va a quedar corta la hora, ¿no? Pero digo, para no ser un per saltum, y dado que vos hablaste del síntoma, ¿por qué no contás un poco cómo llegás o cómo volvés al psicoanálisis y ahí te haces psicoanalista, por decirlo de alguna manera? Bueno, yo me empecé a interesar en el estudio, en la lectura de Freud y de Lacan. Hay que acordarse que en la dictadura se podía circular con un libro de Lacan sin ningún problema por Buenos Aires, por la Argentina, y prácticamente con ningún otro libro. Lacan no entendía que era eso. En ese momento yo estaba en pareja con una psicoanalista, estoy hablando de los 80, y en esa época también Blas Alberti, no sé si se acuerdan de Blas Alberti, un antropólogo brillante, tenía una especie de lugar, de pequeño centro cultural donde había una cantidad de gente que circulaba por ahí, todos los que no podían estar en otros lados. Entonces ahí íbamos, hablábamos, qué sé yo, bueno. Y ahí yo empecé a estudiar fuertemente Freud, me metía en los grupos de estudios, estudiaba con uno, con otro. Y en el 84, cuando se abre de nuevo la facultad, Blas me llama para hacer JTP. Él había tomado la materia que había sido Introducción a la Psicología, que le cambió el nombre y le hizo Problemas Antropológicos en Psicología Divina. Armó una materia preciosa. ¿La cursé? ¿La cursaste? ¿Fuiste víctima? Bien. Entonces me dice, quiero que vayas de JTP. Yo digo, yo chocho, pero el problema es que no estoy recibido. Entonces puso a mi mujer de JTP. Y yo de ayudante de segunda. Pues yo tardé, porque yo había interrumpido la carrera de antropología, ¿no? Y me faltaban 4 materias. Bueno, esto en psicología, ¿no? Problemas antropológicos en psicología. Mientras tanto yo en filo, en la carrera de antropología, estaba dando rápidamente todas las materias. Como tú había interrumpido, había toda una generación que, como Federico Manuel Peralta Ramos, no me conocía. Entonces estaba cursando materias con unos pibes con los cuales era docente en otras materias. Era un despelote, pero era muy divertido. Bueno, me recibía y ahí sí fui, y bueno, y eso fue un lugar de intercambio muy, muy fuerte para mí. En el medio de esto, yo tenía una casa en el Tigre, aparece, digamos, alguien diciendo, están escuchando la clase de alguien, una mina que estaba en bikini en la costa, escuchando algo raro. Digo, ¿qué estás escuchando? Estoy escuchando una clase de Sarah Glassman. ¿Cómo? ¿Quién es?
Sara Glassman del grupo de Mazota. Entonces empezó a hablar del grupo de Mazota. Yo estuve. ¿Me prestás? Y dije, bueno, yo quiero ir ahí. Pum, fui ahí. Y ahí hice, digamos, el trabajo más sistemático. Esto era el año 86, 85. Y ahí me meto absolutamente. Sara Glassman del grupo de Conjetural. Exactamente. Al rato empiezo a escribir en Conjetural. Uh-huh. Lo cual, haber escrito en La Opinión, haber escrito en Conjetural y ahora en El Cohete a la Luna es de las mayores satisfacciones de mi vida intelectual, ¿no? Es un lugar espléndido. Y, bueno, Sara y Jorge tienen el buen gusto de aceptar mis colaboraciones. Pero también es una forma de pensar mazotista. Tenemos sin haberlo expresado, pero esto a través de los textos se nota, tenemos el acuerdo ideológico en relación al psicoanálisis, una posición tomada en relación al psicoanálisis en este tipo de cuestiones, ¿no? No hablamos de clínica, hablamos de práctica analítica. El análisis no se transmite a través de la clínica, se transmite de otra forma para hablar de los puntos más superficiales, ¿no? Porque hay mucho más profundos. Y ahí fui armando una carrera, qué sé yo. Hace 35 años que laburo de esto y vivo del psicoanálisis, ¿no? Vivo del psicoanálisis y no mal. Y sigo publicando y... Bueno, yo digo que soy una especie de proletario de la palabra en sus diversas acepciones. O sea, mi laburo es en relación a la palabra. Ajá. ¿Solo proletario? Porque hay algo de orfebre en esto que vos contás. No, soy un proletario. Absolutamente. Un proletario calificado, pero... además, ¿sabés qué me parece? Que esas cosas las dicen los otros, no uno. ¿No? ¿Lo de orfebre? Sí, en todo caso que lo digan los otros. Yo me siento un proletario. Un Pinedo proletario. Hay más, vos sabés que hay otros, ¿no? Hay Patricia Pinedo, que es socióloga, que es peronista, Mariano Pinedo, mi hijo, y el otro Mariano Pinedo, que es el hermano menor de Federico, que es peronista de Areco, muy buen tipo. Federico, Mr. President. Ajá. Sí. Y en esto de la historia mítica de los Pinedo, vos has tenido unos abuelos prestigiosos, ¿no? Sí, bueno, esa es la otra parte. Yo me crié con los Escardó, no me crié con los Pinedo. O sea, Escardó, ¿qué? Sí. Florencio Escardó, médico conocido, capo del Hospital de Niños, decano de medicina, vicerrector de la universidad. En esa época estaba casado con Eva Giberti. Habían escrito, cuando yo era chico, los famosos libros de la escuela para padres. Nosotros decíamos la escuela para padres culpables. Y yo me crié ahí. En esa escuela. En esa escuela, que era muy interesante, con una maravillosa biblioteca. La primera novela que leí fue La peste de Camus, que le dije a Eva, quiero leer una novela. Yo tenía 11 o 12. Me dio la peste. No entendí un carajo, pero me encantó. Me encantó la escritura. Entré por el lado de la escritura. Después algo de la trama patinaba. Pero entonces, bueno, fue una experiencia, bueno, qué sé yo, era la familia, ¿viste? O sea, Navidad, Año Nuevo, casamiento, velorio. Y a los 11 años ya tomabas ácido. Tomábamos ácido lisérgico en la clínica de Fontana, que estaba de moda. Iban todos, o sea, iban mi vieja, mi tío. El narcoanálisis. No se llamaba narcoanálisis. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba psicoanálisis con alucinógenos. Después lo denostaron con eso. En una casa señorial preciosa en O'Higgins y José Hernández. Era un grupo terapéutico que éramos como 12, 14 y hacíamos nuestros ácidos. No sé si saben quién es Germán Gárgano.
Germán Gargano es uno de los pintores, uno de los coloristas más importantes de la Argentina, tiene más o menos mi edad, un tipo muy, muy talentoso, estuvo preso muchos años y aprendió a pintar por correspondencia con que le escribía, bueno, un maestro, después viene. La cuestión es que era compañero mío en ese grupo de la clínica de Fontana, y cuando le dan el premio nacional, dice: mamá, ¿sabés quién está acá? Jorge Pinedo Escardoto, vamos ácido lisérgico a los 11 años, ¿no? Esto en el Palais de Glass mientras le dan el premio. La gente miraba sobrada, pero creo que terminamos. Bueno, sí, pero sinceramente creo que te vamos a volver a invitar porque impresionante. Digo, me quedé Jorge, sin, ¿eh? Tenés una experiencia de vida, digamos, impresionante. Digamos, uno ¿no? tiene varias vidas. Pero, digamos, vos sí, o sea, se dice que uno tiene varias vidas, pero vos claramente has tenido varias vidas que aparte se entrecruzan, ¿no? Porque digamos, están cruzadas. No tuvimos tiempo de hablar de, digamos, de tu vida de timonel, digamos, ¿no? Digamos, ¿no? Porque Jorge Pinedo, psicoanalista. ¿Estás seguro de lo que decís? Sí. Regata Río. Porque, no, pero acá hubo mucho timonel en todo lo que contó. Bueno, bien, pero aparte era timonel de verdad, digamos, ¿no? En el Río de la Plata, aparte, ¿no? Y en el Atlántico también. Ah, y en el Atlántico. Norte. Bien. Así que bueno, la próxima vamos a detenernos en tu vida de timonel. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes. Bien. Vamos a una pausa comercial y volvemos. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Las ausencias escolares. Bien, regresamos con Pulsión de Radio, nuestro espacio del Rincón de los Libreros. Como les anticipé, Germán Armando desde Rosario, con una entrevista a Javier Del Ponte, que próximamente va a presentar su libro Un Mundo de Novela, el viernes 14 de abril en la calle Alvear 791 de Rosario a las 19:30. Y lo van a presentar Fernando Petrella y Ernesto Gallo. Como les dije, bueno, esta nueva editorial rosarina, Punto Final, en este año ya sumó más de 10 títulos. Así que bueno, escuchamos a Germán. Muy buenas noches, amigos de Pulsión de Radio. Los saluda Germán, del Juguete Rabioso de la ciudad de Rosario. Un abrazo grande para Gabriel, Diego, Luis, toda la mesa y por supuesto para la audiencia en este Viernes Santo. Siempre es un motivo de alegría poder presentar una nueva editorial rosarina y en especial de la que vamos a hablar esta noche porque surge con un gran impulso. En un año de vida rápidamente ha sumado cerca de 10 títulos. Está muy relacionada con el psicoanálisis, como vamos a ver, pero con un cruce muy interesante con la literatura. El nombre de la editorial es Punto Final y para que nos cuente un poco sobre el espíritu del proyecto vamos a conversar con Javier Del Ponte, uno de los editores, junto a Juan Camardela. Muy buenas noches, Javier. La idea era que le cuentes a la audiencia de Pulsión de Radio un poco sobre el proyecto. Germán, bueno, la verdad que te agradezco mucho por las palabras y también por este espacio para poder conversar un poco. Creo que fuiste muy preciso con esa palabra, ¿no? Con impulso, y efectivamente eso es lo que sentimos porque estamos muy entusiasmados. Nos entusiasma mucho la escritura, tanto a Juan Camardela como a mí. Ambos somos docentes de la Facultad de Psicología de la UNR, trabajamos en el espacio de escritura, de los trabajos finales, y bueno, hay una afiliación muy marcada, digamos, ¿no? No solamente por este gusto por la escritura académica, pero también por la escritura literaria, y es lo que define ambas líneas, ¿no? De la editorial, la línea de psicoanálisis y la línea literaria. Muy bien, Javier. Pienso que la editorial, y siguiendo un poco lo que vos decís, viene a cubrir una vacancia que se da en el acceso a la publicación para los jóvenes investigadores, para los grupos de estudio. La importancia de ofrecer una herramienta editorial para darle cuerpo al entusiasmo de esos grupos, que son los que a futuro van a renovar y vivificar el discurso del psicoanálisis en la ciudad.
Bueno, en ese sentido, me gustaría que nos cuentes un poco sobre los libros que publicaron, Escritos en una botella y Letras bastardas. Bueno, como toda vacancia, hay que leerla en los términos fructíferos, ¿no? Es decir, ese lugar que uno puede ocupar para producir algo, que como vos bien decís, los primeros libros, el primer libro de psicoanálisis de la editorial es Escritos en una botella, un trabajo de escritura de un centro de investigación de psicoanálisis y topología que dirige Héctor Franch. Y bueno, a partir de las investigaciones que ellos hicieron sobre el Seminario 12, que es un seminario inédito, surge este libro, Escritos en una botella. Bueno, también tenemos Letras bastardas en la Universidad de su Escritura, que es también producto de un trabajo de un equipo de investigación del cual tengo el gusto de formar parte. Es un equipo de investigación que conforma este proyecto que se titula Experiencia y práctica de la escritura en psicología y psicoanálisis, y de ahí deriva el Letras bastardas. Y bueno, el 20 de abril vamos a estar presentando el último libro de Cristina Savid, El psicoanálisis y el niño, la otredad, que bueno, es este tercer libro de psicoanálisis, y estamos con un proyecto para este 2023 con otro libro de psicoanálisis que todavía no puedo dar muchos datos. Bueno, dejamos ahí el suspenso. Nombrabas el libro de Cristina Savid, una psicoanalista de gran trayectoria, docente de la facultad. Ha publicado hace algunos años atrás aquel libro Infancia terminable e interminable con el querido Poli Laborde. A lo mejor nos contás un poquito más sobre el libro. Bueno, y respecto justamente, ¿no?, del psicoanálisis del niño a la otra edad, que es el último libro de Cristina, me parece que es un poco el corolario, digamos, de su recorrido y de su producción, porque si bien está nutrido de algunas ideas trabajadas en libros anteriores, ha podido darle como una nueva vuelta, ha vuelto sobre sus trabajos para continuar produciendo, y me parece que este libro, como te decía, ese es el corolario, digamos, de su producción. Tiene un recorrido que comienza explorando algunas cuestiones relativas a la constitución de la subjetividad en el niño, la identificación primordial, la construcción de esa subjetividad, trabaja, digamos, algunos recorridos por los conceptos de alienación y separación, referencias a la cuestión del objeto A, la reflexión sobre el niño como síntoma familiar también, revisiones acerca de la metáfora paterna, digamos, y algunas puntuaciones sobre el masoquismo, y tiene un anexo en el cual hay algunos textos que Cristina ha trabajado con algunos grupos de estudio, que bueno, decidimos ubicarlos ahí como anexo, porque si bien está ahí como en cierto desnivel con la línea, digamos, de trabajo, por otro lado son muy pertinentes, digamos, para pensar justamente esta versión de la otredad, ¿no?, del niño como la otredad o como lo otro en relación al psicoanálisis, ¿no? Así que, bueno, está por presentarse, y por supuesto que están invitados e invitadas a esta presentación, que va a ser el 20 de abril a las 19 horas, si mal no recuerdo, y va a ser en el EQ. Bueno, y para cerrar la presentación de la editorial, me reservé preguntarte por el último libro que publicaron. Me gustaría que nos cuentes un poco de qué viene Un mundo de novela, así se llama, y es una novela nada menos que de tu autoría. Adivinamos que seguramente también en la ficción se cuela un poquito el psicoanálisis, por eso queríamos conversar un ratito con vos sobre ella, anunciando que dentro de muy poquito va a ser la presentación oficial del libro. Esto es el viernes próximo, 14 de abril, se va a estar presentando en ese hermoso espacio que es la terraza de los consultorios Planta Alta. Esto es en Alvear 791 de aquí de la ciudad de Rosario. A partir de las 19:30 horas va a estar presentando el querido Fernando Petrella, también psicoanalista, y conversará en la ocasión con Ernesto Gallo, joven psicoanalista y también escritor recientemente premiado por su cuento Voz de Vaca por la Municipalidad de Rosario. Bueno, te dejo entonces que nos cuentes un poquito. Efectivamente, Germán, Un mundo de novela es el último libro, pero como te comentaba,
y de una manera hasta diría paradójica, digamos, ¿no? O curiosa, si bien es el último de la editorial, el último hasta este momento, pero fue el que le dio origen a la editorial, ¿no? Es decir, ese que mucho lugar no tenía y que bueno, a partir de no encontrarle lugar, es que le construimos el lugar en definitiva, ¿no? O pensé en construir un lugar para poder publicar y me lo reservé un tiempo, lo volví a releer, lo volví a trabajar, es un libro que hace 8 años que vengo trabajando. La corrección final la hicimos con Ernesto Gallo, por eso también le ofrecí el lugar de la conversación, porque bueno, tiene una relación de mucha intimidad con la novela. Y claro, es una novela que inicia con un interés, con una curiosidad mía para explorar, que es esa especie de dicotomía bastante intuitiva, ¿no? Del sentido común, que es la distancia o la diferencia radical entre la ficción y la realidad, ¿no? Como si la ficción perteneciera al orden de lo falso y la realidad al orden de lo verdadero. Y me parece que la novela tiene como esa intención de destruir, digamos, ¿no? Esa dicotomía, ¿no? Bajo la premisa de que vivimos, en definitiva, cargado de ficciones, ¿no? O vivimos en un mundo de ficciones. La novela empieza con una idea, que es una pregunta, y ¿qué pasaría si un personaje tuviera conciencia de ser un personaje de una novela de ficción, ¿no? Que está escribiendo otra persona? Y entonces, en este caso ¿qué tal si estos personajes, que son dos, Celia y Verónica, saben que son personajes de una novela que está escribiendo otro personaje, que es Máximo Weber, y que además saben que el final de la historia, el final de esa novela, las da por muertas? Es decir, que ellas mueren al final de la historia. Y esa es, en definitiva, la premisa que da lugar a la novela, que empieza a trenzarse, digamos, entre, por supuesto, varios mundos y varias dimensiones, y bueno, son unas cuantas historias que trenzan un poco, ¿no? la apuesta del argumento, ¿no? Que es una pregunta, pero al mismo tiempo es una premisa, ¿no? ¿Qué pasaría si un personaje supiera que es un personaje de ficción, ¿no? Que ser consciente además de que es escrito, ¿no? Y que sepa y que pueda distinguir cuándo ha sido escrito y cuándo no, es decir, cuándo ha estado sometido a los hilos de la narración del autor y cuándo no. Y bueno, esa es ahí los dejo con la invitación, ¿no? Hasta ahí llegan mis palabras. Y por supuesto, bueno, no está de más volver a agradecerte por el espacio, por la oportunidad de estar en tu programa, de poder contar un poco de qué va el proyecto editorial, los libros que hemos sacado, las líneas, y darle un espacio aquí en este final bueno, a este último trabajo mío que estoy muy contento de poder presentarlo ahí con muchos amigos. Juan haciendo la apertura de la presentación, con Fer presentando el libro, con Ernesto en la conversación. Bueno, también va a haber una puesta en escena de marionetas y después barra, comida, bebida, música y por supuesto a pasarla bien y a charlar. Esa es la invitación. Muchas gracias, Javier, muchas gracias por el convite. Allí estaremos seguramente el próximo viernes. Y muchas gracias sobre todo por sostener este proyecto editorial que tan importante y necesario es para el psicoanálisis, y creo que lo va a hacer de manera creciente para el psicoanálisis, para la literatura y para todos los amantes del libro en general de la ciudad de Rosario. Bueno, y con esto cerramos y nos despedimos de la audiencia de Pulsión de Radio, de toda la mesa, desearles que terminen un muy buen programa, como vienen siendo todos estos viernes, y unas felices Pascuas para este domingo próximo. Un abrazo grande. Muchas gracias, Germán. Y ahora, después de un tema musical, vamos a nuestra sala de cine con Hugo Boskin. Como titularía yo un texto sobre Alexander. Ajá. Lo titularía La no banalidad del mal. Ajá. Qué fuerte. La no banalidad del mal. Y después por ahí podemos agregar algún dato sobre de dónde sale la banalidad del mal y alguna información que he tenido hace poco
sobre el amigo Eichmann. Ajá. Bueno, en principio, para comentar la película, diría que, no sé si recuerdan la frase famosa de Heráclito, no es el mismo río, que Borges rectificó con no es el mismo hombre. El río ya se sabía que no es el mismo, lo que no es el mismo es el hombre. Y en La Naranja Mecánica hay 4 protagonistas distintos. Así que lo primero es diferenciar de los 4 protagonistas que hay, cuál nos corresponde a nosotros, cuál queda fuera de nuestro campo de estudio, por lo menos del mío como psicoanalista, ¿no? Ajá. Tenemos el primero, que es este sujeto, vamos a decir, con, no sé si carente de valores morales o con una moralidad muy singular, que es Alexander, que es el personaje que aparece en la película durante los primeros 35, 40 minutos hasta que es detenido. Tenemos el segundo, que lo llamaría número 556321, que es el número que le ponen en la cárcel y que es el que ha dado lugar a que esta película se haya transformado en una crítica a los sistemas carcelarios. Ajá. De ese personaje sabemos poco. Sabemos poco porque por ahí Luis nos puede ayudar un poco más, pero es un personaje que se ha transformado en un número y refiere a los temas carcelarios, no refiere tanto a la clínica sobre la que nosotros podemos actuar. Empiezan a actuar situaciones sociales, que son las cárceles, sobre las que es muy difícil meternos nosotros con nuestras categorías, con nuestros conceptos. No diría con nuestra teoría, porque bueno, no sé si somos una teoría del psicoanálisis, pero tenemos algunas conjeturas y alguna práctica. Tenemos un tercer personaje, que es el efecto del conductismo, que es el que, entre comillas, se recupera. Sí, conductismo y psicología experimental también, ¿no? Un poquito, ¿no? Ahí estímulo-respuesta, refuerzo, ¿no? Bueno, dentro de esa línea. Sí. Sí. Y dentro de esa línea hay que subrayar desde el comienzo que si bien es una película que intenta criticar al conductismo o a la psicología experimental, lo va a hacer desde sus contenidos morales y no desde su eficacia. Kubrick está a favor del conductismo. Ajá. Es decir, lo considera eficaz. Y de hecho el sujeto va a salir del conductismo con otra práctica conductista. Es una crítica bastante complicada la de Kubrick, la que hace. Yo diría, casi está a favor. Y en todo caso, por ahí tenemos tiempo para decir por qué. Ajá. Y después tenemos el cuarto personaje, que es el que se recupera de la recuperación, que es el que va a servir para la política. Una especie de... ¿Se acuerdan de El secreto de sus ojos? Ajá. Sí. El violador. Gómez. El violador que luego es culata en el Ministerio del Interior. Gómez, que trabaja para las 3A. Sí. ¿Sí? Y que justamente el que lo detiene es alguien que se llama Morales. ¿Sí? No casualmente, ¿no? Ese es un cuarto personaje, que es el personaje que pone en juego los temas políticos, sobre todo, vamos a decir así, en momentos democráticos, ¿no? Es toda una cuestión, ¿sí?, de la cual podríamos abundar un poco más. Bien. Sobre eso, sí. Pero ya en términos de la opinión, no en términos del campo. El único personaje de esos 4 que nosotros podemos hablar es del primero, ¿sí?, que es un personaje que cumple con todas las condiciones de lo que es la perversión, en el sentido de tiene una satisfacción especial en ver sufrir a la víctima. Es lo que más le interesa. Un trabajo sobre esto, una nota que salió en Página, hubo varios analistas que hicimos varios comentarios, no los voy a mencionar todos, pero estamos divididos, y algunos de ellos situaban que el problema de la película era la violencia. En El País salió una nota en relación a que esta era una película sobre el deseo. Ni es una película sobre el deseo, ni es un problema para nosotros la violencia.
como tema. El problema no es la violencia, sino la crueldad, que es bastante distinta la violencia y la crueldad. La violencia es conductual, se ve, es fenoménica. En cambio, la crueldad es subjetiva, es la posición que él tiene con la escena que para mí es la escena decisiva, para el, entre comillas, diagnóstico, es la escena en la que él se sube al pene de la escultora, ¿sí? Porque su satisfacción no es violenta, su satisfacción es ver cómo ella sufre porque transforman su objeto de deseo en un objeto de degradación. Entonces, ese es el personaje que a nosotros nos puede interesar. El problema que tenemos con el segundo, por eso es problemático, y después con el tercero, hay que decirlo, es de las pocas películas en las que quien está hablando acá está de acuerdo con el cura, ¿no? En general, los diálogos que hay en las películas entre el cura y algún personaje, como por ejemplo en San Pedro, ¿sí? Mar Adentro. Bueno, es obvio que uno está con San Pedro, que tiene ciertas decisiones, es obvio para mí, ¿no? Enfrentado con el discurso religioso. Y en muchas otras películas pasa eso. Pero acá, como en Las manzanas de Adam, la película sueca, es raro que está hecha la película de modo tal que uno dice, bueno, el discurso del cura que le dice, bueno, pero este sujeto no tiene ninguna capacidad de decidir sobre nada, ¿sí? Se ha transformado en un número, en lugar de un número, en lo que ahora es un sujeto curado de ese número, en otro número, digamos, ¿no? Y el problema que tenemos nosotros, y eso hay que situarlo desde el principio, por eso el problema con Kubrick es serio, nosotros no tenemos muchos instrumentos terapéuticos para eso. Entonces estamos con problemas. Está las soluciones de Morales, que es hacer justicia por mano propia, ¿sí? Y no tenemos mucho. Tenemos el conductismo que no funciona. Morales dice esto no se van a curar. Y después tenemos las soluciones que tiene, que en todo caso lo veremos, por ahí podemos empezar a verlo hoy, pero lo veremos más adelante con el ángel, que es el ángel, que es decir, bueno, yo decido lo que se me canta. Pongo una nueva ley para cada caso, ¿sí? Por lo menos en la versión de la película, ¿no? A mí considero que esto lo que hace está mal, lo mato y punto. Porque no me gusta lo que hace, ¿no? Eso. Después veremos si la relación que hay entre... En el segundo personaje que vos nombrás es interesante porque lo que hace, no sabemos cómo llega a eso, pero lo vemos integrado, medio de monaguillo, ¿no? del cura o asistiéndolo en los oficios religiosos. Y eso parece ser un clásico institucional carcelario, ¿no? Que ciertos delincuentes, sobre todo que tienen que ver con delitos sexuales, se convierten a lo evangélico y rápidamente entran en una cuestión de arrepentimiento, de rehabilitación, etc. Lo que aparece en la película es que la institución en un punto no avala eso como un progreso. Hay una gran desconfianza, ¿no? El carcelero que lo lleva dice, tenga cuidado porque esta persona no es lo que aparenta, ¿no? En las instituciones en general hay un aval de esta modificación en cuanto a la conducta y las posibilidades de rehabilitación, ¿no? En esto de lo manifiesto. En general son sujetos que con este límite externo parecen otros, ¿no? Que se avienen a una normativa, ¿no? Por supuesto que hay serias dudas sobre la eficacia de estos temas, ¿no? Es interesante que en toda la primera parte Alexander no tiene ninguna voluntad, ningún deseo, si se quiere, de, más allá de lo que uno pueda llamar deseo, de jugar a favor de sus conveniencias. Él prefiere la crueldad que la conveniencia, ¿sí? Hay varios intentos ahí, inclusive de democratizar la pandilla, que él no acepta de ninguna manera. Él va para adelante todo el tiempo tratando de, conociendo la moral, transgredirla.
conociendo que es lo que está mal. Por eso él atenta directamente contra los valores nuestros, como por ejemplo el modo de entrar a las casas, que nosotros conocemos porque es lo que se hace desde las cárceles, ¿no? Que es un llamado a la piedad del familiar, de un familiar del que llama o de un familiar del que es llamado. Se le pide piedad, bueno, que hay uno que está tirado en la calle, que cómo lo podemos ayudar, qué sé yo. Y él hace eso. El problema se suscita cuando hay una, justamente la arquitecta, que no entra prefiere su seguridad, ¿no?, que la piedad por el otro. Es decir, nos encontramos con alguien, ¿sí?, que abandona el cristianismo. Sí, aparte está representada como, de alguna manera, como alguien muy egoísta, que vive en un lugar enorme, sola, solamente rodeado de gatos, ¿no? Un lugar, uno puede decir, increíblemente grande para una sola persona, ¿no? Hay algo de eso en la imaginería que también se juega en las casas de las víctimas. Bueno, juguemos entonces un poquito con el ángel, que el ángel, en las primeras escenas de la película, él decide, sin crueldad, disponer de lo que tienen los ricos. ¿Sí? El ángel no roba, por ejemplo. ¿Sí? Si en este caso podríamos decir que es la no banalidad del mar, en el segundo caso del ángel, podríamos ya adelantar, no fue un asesino serial. No fue un asesino. Así, para... A ver. Bueno, en el sentido que no hay una serie entre los muertos. Los muertos no están relacionados por alguna característica común. Los muertos del ángel van a responder a situaciones particulares. Imaginemos, ¿no? Hemos llegado acá, entonces, bueno, a mí me han traído una Coca-Cola y entonces me la traen en una temperatura que a mí no me resulta adecuada, ¿sí? Y lo mato, porque está mal lo que hizo. Yo le había dicho fría y me trajo que no estaba tan fría como yo le dije. Entonces, después veremos si la relación que él establece entre el error del otro y la condena, ¿sí?, es adecuada. Pero las condenas nunca son adecuadas. Nunca la relación que hay entre los años que uno va preso y el delito que ha cometido tiene una relación lógica. A ver, en la provincia de Buenos Aires hace unos años, el robo de auto tiene una prisión de hasta 9 años. El robo de auto normal. Y el homicidio tenía una mínima de 8 y una máxima de 25. Así que podía ser que alguien que hubiese matado a alguien iba a 8 y alguien que robaba un auto iba a 9. No está muy relacionado. ¿Por qué 9 y no 37? ¿Por qué se le da 2 años a alguien? ¿Qué sé yo? ¿Sí? El ángel dice, todos pena de muerte. ¿Sí? Si igual no se van a recuperar. ¿Sí? Él tiene su propio código. Ahora, Alexander conoce bien cuáles son las normativas del grupo social en el que vive y se dedica a transgredirlas. Es decir, conoce y rechaza, que es efectivamente eso que pasa en la perversión. Hay un primer tiempo de conocimiento de eso y un segundo tiempo de renegación de eso que se ha visto, que en este caso es la ley moral. ¿Sí? Bien, bueno, pues tenemos como los detalles que van apareciendo en la naranja mecánica. Podríamos volver a hablar de Kubrick, sobre su posición no solamente con relación al conductismo, sino para mí la escena que hoy lo condenaría a algunas críticas complicadas, que es que él pone como modo conductista de sacarlo al que está conductizado a una mujer con los caracteres bellos que supone Occidente, ¿sí?, lo más patriarcal, ¿sí? Y por otra parte Kubrick se pone en los niveles de pensamiento de la Edad Media, donde las mujeres son más o menos esos objetos diabólicos que pueden hacer sacar al sujeto de su normativa. Kubrick dice eso sin muchos velos, además de estar a favor del conductismo.
a favor del conductismo en el sentido de que lo critica moralmente, pero lo apoya como sistema. Esto que vos decís es muy interesante en la escena donde el ministro pone a prueba la eficacia del experimento en esa especie de teatro, y donde vos ves que el que está sumamente emocionado y conmovido es el guardia cárcel, cuando aparece la mujer, la bella mujer desnuda para provocarlo a Alexander. Es muy interesante eso. Claro, eso sería como insalvable. Si aparece una mujer bella, digamos, sería el conductismo del conductismo. Por más que el tipo esté tomado por el conductismo, una mujer hermosa te obliga a pautas, es como esto de estímulo-respuesta, es un estímulo para el que el sistema conductista no está del todo preparado, ¿sí? Con semejante objeto diabólico. Solo falta que sea pelirroja, para ponerla en las líneas de Las Brujas de Salem, una de esas, ¿no? Las pone rubias, que es más el modelo sueco, ¿no? Siglo XX. Quizás también en ese sentido, no sé si es una casualidad o no, la película se llama Naranja Mecánica. Acá tenemos, no sé todos, pero quizás tenemos algún futbolero. La Naranja Mecánica es de esa época. ¿Sí? Holanda. Holanda, Naranja Mecánica, un equipo que jugaba automáticamente. ¿Sí? Que también me parece que otra vez a favor de... Bueno, Burgess era muy futbolero. Probablemente, sí. Él lo decía, el autor, ¿no? del libro era muy futbolero. Y bueno, que Naranja Mecánica también está del lado del nombre que se le puso, del lado de una máquina que funciona con cierta perfección, seguramente también de acuerdo a sistemas supuestos de estímulo y respuesta. No creo que Guardiola estuviese muy de acuerdo con esa idea, los técnicos, no es por eso. No es por eso. Bueno, así que podemos seguir hablando de cualquiera de estos 4 personajes, el que ustedes quieran, y lo vamos comparando con este otro muchacho, que es el no serial. Y yo digo la no banalidad del mal, decía antes, porque me parece que esa creencia de Hannah Arendt en que el sujeto que está ahí haciendo la acción del mal está completamente fuera de lo que hace, ¿no? Es notorio en Alexander que no está fuera de eso, y para mí es notorio. Ha salido, ¿nos puedes ayudar? ¿Sí? ¿Puedes ayudarnos? Sí, en el diario Perfil. La presento, Silvia Lavairu. Hola, buenas tardes. El domingo pasado, creo, en Perfil, salió una página entera en relación a una serie de documentales que se van a emitir con motivo del aniversario del Holocausto y del tema de Eichmann. Perdón, la Shoah. No hubo ningún holocausto. Perdón. Y entonces se describe en uno de estos documentales un hecho bastante inédito, y es que cuando fue el juicio de Eichmann, solo se habilitaron unas grabaciones que él hizo ante periodistas y que fueron la base del juicio. Y sin embargo, no se incluyeron en el juicio unas larguísimas entrevistas que Eichmann tuvo con un periodista nazi en Argentina. Sí, un holandés. Un holandés. Que quiso vender las cintas en algún momento, no se las pagaron y eso quedó ahí. Y quedó increíblemente fuera del juicio, y la clave de esto es que ahí, con su amigo nazi, Eichmann se declara responsable, consciente y absolutamente partícipe. Sí, se jacta. Se jacta, que es lo contrario que lo que hace en las otras grabaciones, que son las que sí se utilizan en el juicio y que de algún modo disculparían, o podrían entenderse así, la posición de la banalización del mal por parte de Eichmann como un mero burócrata
digamos que contribuyó al sistema de transporte, pero que era un tipo que en el fondo no odiaba a los judíos, sino que les buscó un lugar en África, en Argentina, etc. Bueno, en esa línea yo lo pienso más en esa línea, el segundo personaje, ¿sí? La línea que en algún momento el sujeto acorralado, ya en la cárcel, aparece disfrazado un poco de cordero ante la... Por eso el guardacárcel se da cuenta que es todo nada es cierto, ante la imposibilidad de hacer el daño. No es fácil, porque él intenta hasta el final, Alexander ahora... Y de evitarlo también. Porque cuando está de asistente con el cura, hay uno en la primera fila que le tira besitos como diciendo, te la voy a dar. Entonces ese lugar está como también protegiéndolo de esas acechanzas sexuales de los otros en la cárcel. Bueno, está bien, pero por eso digo, en el momento que está en la cárcel Eichmann, está en la cárcel, bueno, aparece y hace una versión de Cordero, y pensar que esa versión, que es lo que hizo Hannah Arendt, es la verdadera, la que alguien hace como, la que cuenta como relato propio en un juicio, a mí, para mí está entre la negación del hecho y leyendo el texto de Hannah Arendt en una posición prácticamente, para mostrarla, prácticamente antisemita. Ahora, ¿vos no crees que la posición de Hannah Arendt en algún punto, más allá de tomarlo a Eichmann puntualmente, intentaba dar cuenta del conjunto de los alemanes como cosa masiva que acompañó al nazismo y que de alguna manera también decía no saber en profundidad lo que realmente estaba pasando, como tratar de explicar ese fenómeno de un pueblo que era muy culto, o parecía muy culto, y que de pronto acompañó un proceso infernal como el nazismo? Digo, ¿no estaría en ella tomarlo como una especie de muestra de eso? En principio te digo, en nuestra práctica nosotros lo que hacemos, hasta donde nos llega, es tomar hechos de afuera, como estamos haciendo ahora, para pensar nuestra práctica clínica. ¿Sí? Freud estudiaba psicología de las masas para estudiar la relación de paciente con analista, no para estudiar las masas de las que no sabía mucho, por eso lo estudiaba en general, la masa, el ejército y demás. Bueno, y de hecho nosotros a la vez al revés, con algún caso, ¿sí?, bien estudiado, como el hombre de las ratas, o como Dora, no tan bien estudiado, pero bueno, no importa. A partir de ahí podemos pensar una clínica para otros casos parecidos. Bien, ahora, si uno se equivoca tan duramente con el primer caso, ¿sí?, se nota que está demasiado interesada en lo que quiere decir sobre todos y hasta está dispuesta a equivocarse demasiado en lo que dice uno. No soy sociólogo, así que es un terreno en el que no me quiero meter demasiado, pero es sumamente peligroso porque en lo particular se trataba de un juicio ahí, ¿no? Como acá en particular se trata de un sujeto, de Alexander. En todo caso, sí, estoy dispuesto a escuchar, si no tuviera que escucharlo, alguno de estos. Me tocó escuchar alguno en el proceso, escuchar su historia, la historia familiar, cómo es que eso fue posible y hasta dónde se puede llegar con eso, aunque sea, como me dijo alguna vez un maestro mío, quizás no lo cures, pero vas a aprender mucho. ¿Sí? Así que no está mal que te paguen una pasantía a uno de estos, para escuchar lo que dicen. Eso se lo decía Freud a Jung también, respecto a sus pacientes. Bueno, así que de ahí habrá venido. Me parece que en particular es muy complicado porque yo diría así, si Eichmann, ¿sí?, es banalidad del mal, entonces están todos amparados. Están todos amparados. ¿Sí? Si se lo juzga en particular, entiendo que por ahí se puede haber hecho esos juicios, pero si uno lo juzga y Eichmann, ¿sí?, o Camps, o Videla, o el que fuere, está amparado por la banalidad del mal, ¿y qué queda para los otros? Además, ¿sí? Obediencia de vida, nada más. Hay una, claro, obediencia de vida. Hay una secuencia en la cual la segmentación de la responsabilidad
facilita enormemente que cualquier individuo de este tipo pueda hacer lo que hace sin culpa, porque forma parte de un sistema y él solo no es el responsable. Es una clave bastante utilizada, la obediencia de vida. Sí, totalmente. Estoy pensando cuando vos vas a París y de pronto vas a Gare du Nord y dice, como dicen acá con respecto a los desaparecidos, ¿no? Esas placas, desde aquí fueron transportados 250.000 ciudadanos franceses judíos a los campos de exterminio. Pienso en aquel que los subía, por ejemplo, ¿no? Claro. Y otro los bajaba y otro los apuntaba. Entonces, lo que vos decís de lo segmentado, de lo compartimentado, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, no comparto con la mesa. Me parece que otra vez se supone que ahí hay banalidad del mal y no es así. No es banalidad del mal, es que es el argumento que claro, utilizan para justificarse, no que sea banalizar, que sea banal ese mal en absoluto, exacto, sino exacto. Es la autojustificación, repartir. Sí, pero que decir de ahí que el sujeto tiene banalidad, que no es ajeno que se defiende a lo que de sucede. esa manera. Claro, que es ajeno. Lo que pasa es que esto de la segmentación es un excelente recurso legal para decir yo no soy responsable del fin último. Claro. Bueno, no somos sociólogos ni abogados, ¿sí? Como abogados, si vamos se pueden en todos estos casos, no en el caso de Alexander, pero en todo caso no se hizo. Se podría haber juzgado al ejército alemán o al ejército argentino, no a los militares, al ejército como institución, ¿sí? Dentro de lo cual se forman de ese modo, pero son de ese modo. No es que se forman de ese modo, arman ese ideal del yo, ¿sí? Y probablemente y son de ese modo y actúan de ese modo y no hay ninguna banalidad ahí, ¿no? Y que no hay banalidad es porque notoriamente cuando suceden estas cosas, en Alexander, por ejemplo, y en otros sujetos, siempre hay exceso sobre el exceso. Es decir, claro, sobre el exceso permitido, hay un plus permitido personal, supuestamente para el objetivo. Bueno, vamos a poner el nombre y apellido. En Argentina lo que hubo todo el tiempo, con los que tuvieron obediencia de vida supuestamente y banalidad del mal, robaban y violaban. Eso no tiene nada que ver con la causa. Los nazis se quedaban con los cuadros de los otros. Ningún nazi pueda pensar él que robar cuadros pueda quedarse hoy estuvo en la hora de entrevista Jorge Pinedo y contó del día que se lo llevaron a Walsh, digamos, ¿no? Él era el yerno de Walsh en ese momento. Y cuando él llega a la casa de Walsh en San Vicente, ya Walsh ya lo habían chupado, él no sabía, digamos, en la capital, y se encuentra con una casa destruida, pero que hablando del exceso, digamos, el operativo había sido con morteros, una casa que era una casa digamos, precaria, digamos, ¿no? Con morteros le habían tirado. ¿No? Ahí uno ve claramente esto que vos decís del exceso, digamos, ¿no? El exceso del exceso en ningún caso tiene relación con el objetivo inicial. Exactamente, digamos, ¿no? O sea, entonces, ¿dónde está la banalidad del mal? ¿No? O que habían sacado de cuajo los artefactos del baño, digamos, o sea, ¿para qué? Aparte no había nadie en la casa. Sí, en todo caso, me parece, si vamos, digo, o sea que fuimos por este lado, como dijo Luis, vamos yendo por donde vamos yendo, me parece que en todo caso habría que ver si era... A ver, nosotros tenemos la idea de que la Argentina del siglo pasado, de los primeros 30 años, era el país más rico del mundo y acá todos vivían así, manteca al techo como en los barcos. Tengo bastantes dudas de que la gente viviera tan bien, ¿sí? Tengo bastantes dudas. Bueno, en ese sentido, tengo bastantes dudas que el pueblo alemán en los años 30 fuera tan culto. Me parece que el pueblo alemán del nazismo, por motivos diversos, era un pueblo muy, no es responsable de todo eso, pero el pueblo alemán, si vamos a hablar de sociología, era singularmente resentido. Eso seguro. Por lo que había pasado con la Primera Guerra y las sanciones que tenían. Así que lo que tiene el pueblo alemán, más que cultura, era odio. Odio a lo que le estaba pasando. Bueno, la película de Bergman, El huevo de la serpiente, creo que muestra bastante bien ese
ese caldo, digamos, en el cual surge el nazismo, ¿no? Claro, entonces no era tan culto. Y la nueva versión de Si no va en el frente también, la que ganó el Oscar. También muestra eso. Hubo... En la firma del armisticio del 18. No, bueno, claro, es cómo se firma, y entonces... Las condiciones. Que nosotros nos ha quedado que los franceses se comportaban como muy buena gente, estaban dispuestos a que muriera la gente que con tal para hacer una derrota humillante, y en función de eso, la humillación, el humillado, no me quiero exagerar con la sociología, pero ahí lo que hay es un pueblo humillado y resentido, no un pueblo culto. Se dice pueblo culto. Hugo, porque nos quedan pocos minutos, y te quiero preguntar por el cuarto Alexander, ¿no? Porque, digamos, no hemos conversado mucho de él. Este Alexander, que vos ubicás algo respecto a la democracia, y me gustó interesante. Bueno, todos los integrantes de la banda, ¿sí? A los que les hubiera respondido sin muchas dudas, condenas, esas que no sé si estoy de acuerdo con la palabra, pero les correspondía una condena por asociación ilícita. Ellos sí estaban en una asociación ilícita. No sé si existe realmente ese concepto, pero estaban para el delito. Terminan siendo útiles para el poder político, ¿sí? Como policías o como colaboradores. En este sentido, la condena que Morales hace sobre Gómez en su momento, condenando la prisión perpetua, dice más de la corrupción jurídica de los gobiernos democráticos, ¿sí? Particularmente, hay que decirlo, el que estuvo en Argentina, Isabelita Perón y López Rega, mucho más que del guardiacárcel del film, son mucho más peligrosos, ¿sí? El guardiacárcel del film es parte de qué se puede hacer, porque no sabemos qué podemos hacer. Hay un libro, para hablar un poco de literatura, de Bock, ¿cómo se llama? Koch, el vecino con piscina. Sí. Hay un médico, y el médico dice, bueno, cuando hay un pederasta, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué sanción? Y hay que matarlo, dice, como el ángel. Porque él no se va a mejorar. Por más que esté 15 años en cárcel, cuando salga de la cárcel, va a querer estar con niños. Si yo estuviera en la cárcel, dice él, 20 años, igual querría estar con mujeres, con las mismas mujeres con las que quiero estar ahora. No me van a cambiar eso. Así que el pederasta va a querer hacer eso. Así que hay que matarle, punto. No estoy de acuerdo con este señor médico, un nazi, pero me cuesta estar en desacuerdo, en el sentido de decir, bueno, pero ¿qué vas a hacer con él? Si alguien me... ¿Qué tenés para ofrecerle a él? Bueno, lo que tenés para ofrecerle, el sistema, este sistema, le ofrece esto. Transformarlo, ¿sí?, en alguien que va a poder hacer de superversión, ¿sí?, como los miembros, algunos de las Fuerzas Armadas de la Argentina, va a hacer de superversión, ¿sí?, algo lícito, algo que esté aprobado por el otro, ¿sí? Cuando escuchaba recién, hay un hecho que está en el debate internacional, que es toda la política criminal de Bukele, ¿no? En El Salvador, ¿no? Con las maras salvadoreñas, ¿no? Que hay todo un debate, sobre todo digamos, un debate muy fuerte entre él y Petra, el presidente de Colombia, donde justamente, digamos, el gran debate es, por un lado, bueno, las acusaciones de violación de los derechos humanos hacia Bukele, digamos, pero a su vez aparece esto de parte de la población, bueno, pero ¿qué otra cosa podríamos hacer, digamos, ¿no? Y es muy complicado, ¿no? O sea, ¿cómo tomar una posición ahí, digamos, ¿no? Bueno, eso es una charla para... Luis me dijo que si queríamos tomar un café después, la hacemos en el café. Como en principio, no necesariamente. Yo estoy convocado en relación a mi condición de psicoanalista. Como psicoanalista nosotros no tenemos respuesta. Y en todo caso, el problema de la película de La Naranja Mecánica es que se mete como si esa fuera a la vez, queda como que lo único posible es lo que le hicieron a él. Entonces, estamos como atrapados en esa cuestión. De que nosotros no tenemos
mucho mejores respuestas para eso, sobre todo para esos casos en los que suponemos que cuando salgan van a hacer lo mismo. Yo no creo que hace 50 años que está Robledo en la cárcel. No creo que Robledo cuando salga de la cárcel haya incorporado otro sistema moral que el que tiene él, que no es ninguno. Lo que pasa con esta persona en particular es que hay muchos como él que han salido libres y con menos condiciones de las que les piden a él, o sea, tener una casa, tener a alguien que lo aloje. A mí me parece que el problema con Robledo es que es un símbolo. Bien. Vamos a continuar en el bar la conversación. Y bueno, nos vamos despidiendo del episodio 6 de Pulsión de Radio. Con No bombardean en Buenos Aires. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes de 22 a 24, aquí en la RZ.